Sentencia T-576 del 2014. Afrocolombianos y sus comunidades como titulares individuales y colectivos de derechos fundamentales. En el presente video hallarás la visión de esta sentencia desde una mirada crítica de las distintas experiencias de los procesos de movilización social desde la mirada racial. Se buscará mostrar los resultados actuales y el estado de cuestión, claramente la articulación del litigio con los derechos humanos, y lo que no se nos puede quedar atrás, aquellos aspectos relevantes de la sentencia. Por eso, a continuación les presentaremos el desglose de lo dicho anteriormente. Aspectos relevantes. Primero, proteger los derechos fundamentales de las comunidades negras. Esta sentencia prioriza el derecho a la representatividad y reafirma que ninguna autoridad administrativa ni judicial puede imponer a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras un modelo específico de institución representativa, debido a que son las propias comunidades quienes definen su identidad ejerciendo su derecho a la autodeterminación. 2. Incluir a las comunidades, consulta previa, con fundamento en los artículos 40 y 330 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, el Estado tiene la obligación de consultar a las minorías étnicas cuando se formulen programas, proyectos, obras, actividades o para la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. 3. Participación sin exclusión territorial. Se busca garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales cuenten con la oportunidad de pronunciarse sobre aquellos proyectos o decisiones que puedan alterar sus formas de vida, incidir en su propio proceso de desarrollo o impactar de cualquier manera en sus costumbres, tradiciones e instituciones. 4. Caracterización. La sentencia T-576 de 2014 tiene un antecedente, el cual promovió acción de tutela para que se amparen los derechos fundamentales a la consulta previa, los cuales habrían sido vulnerados por el Ministerio del Interior al expedir la resolución 121 de 2012. El convenio 169 de 1989, firmado por la UNESCO, hizo un explícito reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, entre los que se incluyó las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales en el caso de Colombia. El artículo primero de este convenio añade la definición tradicional y el elemento subjetivo de autoidentificación, la cual, mediante la Ley Colombiana 70 de 1993, decidió que la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplicarán las disposiciones. A partir de esa definición, la Corte Constitucional colombiana desarrolló el tema de la identidad cultural de los afrodescendientes en su sentencia C-169 del 2010. Ahora bien, en el caso en concreto, la articulación de los derechos humanos se dio mediante la acción de tutela para que se ampararan los derechos fundamentales a la consulta previa, al consentimiento previo, libre e informado, a la participación, a la igualdad y al debido proceso de las comunidades negras del país. Frente a los resultados actuales, podemos evidenciar que con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en esta sentencia se logró reafirmar que ninguna autoridad administrativa o judicial puede imponer cualquier ordenanza, resolución o ley que vaya enfocada a un grupo determinado de personas, como en este caso lo son las comunidades negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras. Frente a estas, el Estado tiene la obligación de realizar una consulta previa y así poder garantizar los derechos fundamentales de estas comunidades, como lo son el derecho a la consulta previa, al consentimiento previo, libre e informado, a la participación y la igualdad y el debido proceso, así como el derecho a la representatividad. Actualmente como Estado seguimos en un trabajo de aprendizaje y crecimiento, ya que se sigue evidenciando cómo estos territorios se sigue viendo a estas comunidades de especial protección, cómo continúan siendo víctimas del desplazamiento y se ven obligadas a abandonar su territorio, pero que aún así esto no les impide continuar percibiéndose como comunidades de especial protección.
Respecto a la cuestión indígena y el racismo y discriminación, se podría establecer que las luchas más significativas de los pueblos indígenas ha sido sobrevivir junto con sus costumbres y tradiciones a las barbaries de los que querían transformarlos. No obstante, al igual que las comunidades negras, quienes también a lo largo de la historia lograron su redención a la esclavitud a raíz de la lucha de grupos de resistencia que buscaron su libertad, es innegable que en América Latina el racismo, el clasismo y la opresión al diferente es una práctica cotidiana. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las comunidades negras e indígenas son reconocidos como seres humanos que nacieron libres e iguales en dignidad, con derecho a igual protección por parte de los estados contra toda discriminación. Contrario a lo anterior, en la praxis existe un estigma internacional con los latinoamericanos, pues al ser una población históricamente invisibilizada y discriminada por su tono de piel, por su cultura, sus tradiciones y su raza, se les ha degradado y condenado a merecer menos, a conformarse y a vivir en una gran desigualdad. Las movilizaciones en contra de estas prácticas excluyentes establecen problemáticas y carencias innegables. De ahí la necesidad de implementarse en las naciones políticas públicas con un enfoque efectivo de respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras e indígenas, la efectiva participación de estas comunidades y sus organizaciones sin perjuicio de su autonomía en las decisiones que las afectan y en la protección del medio ambiente atendiendo a la relación intrínseca de estas comunidades con la naturaleza. La lucha más difícil en América Latina contra el racismo y la discriminación es la indiferencia, y esta, sin duda, es la peor forma del racismo.